Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están viendo ahora mismo en la fanpage de Una Nueva Creación en Cristo. Y vamos a dar inicio a nuestro servicio del miércoles de nuestro estudio bíblico. Hemos estado llevando a cabo una serie de lecciones muy buenas. Es un seminario que se llama La Gracia, el Poder del Evangelio. Y hoy vamos a estar mirando la lección número 14. Vivimos en el Espíritu y vivimos conforme al Espíritu. Entonces vamos a ver lo que significa eso de vivir en el Espíritu y vivir conforme al Espíritu. Es muy interesante mirar lo que es el capítulo 8 de Romanos, y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Entonces vamos a tomar un momentico de oración. Vamos a poner este tiempo de oración, este tiempo de la enseñanza de la palabra, lo vamos a poner delante del Señor. Padre, ahora mismo te damos gracias, Señor, gracias por esa presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias, Señor amado, porque tú nos has dado el privilegio de que por esa naturaleza divina de Dios, de la cual ahora somos partícipes, igualmente, Señor amado, el Espíritu de Dios viene a ser uno en nuestro espíritu. Es maravilloso entender que el Dios Todopoderoso, Señor amado, dio su Espíritu ahora a nuestro espíritu para Él habitar en nuestro espíritu y ser uno permanentemente en nosotros. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo, por esa revelación. Gracias por tu presencia. Gracias por hacer real a Cristo Jesús en nuestros corazones. Gracias, Señor amado, porque el conector entre nosotros, entre nuestro espíritu y Dios, eres tú, Espíritu Santo. Y es maravilloso entender estas cosas. En esta noche, Señor, pedimos que el espíritu de revelación y de sabiduría venga a nosotros, Señor, para conocer experimentalmente más a Jesús, para conocerle más íntimamente, para conocerle más profundamente, Señor amado. Continúa, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Continúa dándonos claridad, Señor amado, alumbrando más y más, Señor, los ojos del entendimiento para que seamos transformados más profundamente, para mirarnos más como tú, para igualmente nuestra alma, a la semejanza de el Espíritu de Dios en nosotros, pueda proyectar, Señor amado, la única y verdadera imagen de Jesucristo a través de nuestras vidas, Señor. Hoy te alabamos, hoy te decimos: tú eres Jehová Jireh, Jehová Rafa. Eres tú el Adonai, eres tú el Dios grande, Señor amado. Tú dijiste, Señor amado, que tú eres el Padre mío, el Padre nuestro, el Padre que está en los cielos, Señor amado, el Padre del cual, Señor amado, exaltamos su nombre, Señor amado, lo bendecimos, Señor, lo glorificamos, Señor amado. Es maravilloso entender, Señor amado, todos los nombres de Jesucristo, todos los nombres de Jehová, y entender que en cada uno de esos nombres, Señor amado, está cada característica tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. El Evangelio es el reino de Dios. El Evangelio es las buenas nuevas diciéndonos: ya llegó el reino de Dios a nosotros. Venga a tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Toma a cada persona, Señor amado, igualmente a todos los hermanos, amigos, Señor amado, que tenemos en la cuenta de YouTube, Padre. Padre, Señor amado, hoy envío un saludo especial a todos ellos, Señor amado. Señor, y pido, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos tengan una revelación profunda de tu palabra en los corazones de ellos. Revélate al corazón de ellos. Muéstrales realmente acerca de tu Hijo. ¿Quién es tu Hijo? ¿Qué fue lo que vino a ser tu Hijo, Señor amado? Y que ahora ese Hijo tuyo que está sentado en gloria a la diestra tuya, vino, Señor, mandó su Espíritu Santo, Señor amado, para que ahora nosotros pudiéramos tener revelación de Él. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Enseña a tu pueblo, Señor amado. No serán mis palabras, nada de lo mío, todo de lo tuyo. No serán mis palabras, sino tus palabras inspiradas por tu Espíritu, Señor. Oh, sí, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bueno, entonces vamos a esta lección 14. Vivimos en el Espíritu y luego también vivimos conforme al Espíritu. Bien. Estuvimos enseñando en lecciones anteriores acerca del capítulo 7 de Romanos. Yo por lo menos me vi muy ministrada por ese capítulo y entendí muchas cosas con las que decía Pablo acerca de que ya yo
en el momento en que muere el hombre viejo, muere mi viejo esposo, ahora ya yo no estoy ligada más a ese viejo esposo, sino que ahora yo estoy casada con un nuevo esposo. Entonces es maravilloso entender ese capítulo que me ha tocado tanto trabajo poder entender, pero realmente comprendí que la única manera que tú puedes vivir tu vida cristiana, tener éxito, tener el triunfo verdadero de Cristo, es viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Tú no puedes tener una vida triunfante cristiana viviendo desde la carne. Es imposible hacerlo desde la carne. Nunca lo vamos a lograr a través de la carne. No es ya como anteriormente en el Antiguo Testamento, ahora es como en el Nuevo Testamento, a través del Espíritu. Entonces, al final de Romanos, en el capítulo 7, Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículos 24 al 25. Después de que Pablo nos está hablando acerca de varias cosas con respecto a esa vida, casados ahora con Cristo, ya no tenemos ese viejo esposo, porque ya ese esposo fue crucificado, muerto y sepultado, y ahora estamos unidos ya no a la ley mosaica, sino estamos unidos al nuevo hombre que viene reinando por gracia sobre nuestras vidas. Es muy interesante mirar en los versículos 24 y 25, y dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto fue tremendo porque aquí vemos cómo Pablo se refería: miserable de mí, ¿quién soy? ¿Qué clase de hombre soy yo? ¿Quién me va a rescatar a mí? ¿Quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Esta corrupta existencia mortal en la que yo vivo en este cuerpo. Y luego en el 25 me da la respuesta a esa pregunta, después de que dice miserable de mí, y luego que se hace la pregunta acerca de que quién me va a rescatar, él da la respuesta en el versículo 25, y eso es muy importante entenderlo. Aquí es donde nos damos cuenta que realmente la vida del Espíritu tú no la puedes vivir desde tu carne. La vida del Espíritu se tiene que vivir desde el Espíritu, por eso se llama vida del Espíritu. Ya no es vida de la carne, sino ahora es vida del Espíritu. Entonces, lo que estaba diciendo aquí, en el 25 entonces dice así: gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya, por mi liberación. He sido liberada por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Has sido tú liberada? Sí. Si tú has creído en Jesucristo y has nacido de nuevo, tienes que entender que ya nosotros fuimos liberados de esta naturaleza de pecado. Que ya la naturaleza de pecado no está en mí, sino es Cristo ahora. El Espíritu de vida, el Espíritu vivificante está habitando dentro de mí. Él fue el que le dio vida a tu espíritu. El Espíritu de vida fue el que te dio vida a tu espíritu. Por eso ahora eres ¿qué? Del Espíritu. Recordemos en 1 Corintios en el capítulo 15, Pablo nos habla allí acerca de que el primer Adán es un alma ¿qué? Viviente. ¿Vivía Adán? Claro que sí. Tenía un cuerpo, tenía un espíritu, tenía un alma y tenía un cuerpo, pero él estaba ¿qué? Muerto en sus delitos y pecados. Igual nosotros antes de llegar a Cristo, igualmente nuestra vida, nuestra condición era estar muertos en nuestros delitos y pecados. Pero igualmente es muy interesante que ahora nosotros podamos vivir del Espíritu. Y luego en ese versículo, en la otra parte dice: y el postrer Adán es espíritu vivificante. Entonces esto significa que nosotros ya no pertenecemos al primer Adán, que es alma viviente, oigan bien, sino que ahora pertenecemos al segundo Adán, que es ¿qué? Espíritu vivificante. Esto es maravilloso. A mí me gusta meditar mucho, es uno de mis temas favoritos, y de verdad que disfruto realmente comiendo este manjar. Dice la palabra de Dios que tenemos que comer su carne, o sea, la carne de Cristo, y tenemos que beber su sangre. ¿Y por qué? Porque eso es lo que nos da a nosotros vida eterna. Pero no solamente nos da vida eterna, hace que nosotros permanezcamos en el Espíritu de Dios en mí, y el Espíritu de Dios en mi espíritu, dentro del Espíritu de Él y mí, y el Espíritu Santo dentro de mi espíritu. Y eso es maravilloso, es una gran oportunidad para poder vivir verdaderamente del Espíritu. Bien, entonces aquí lo que le estaba diciendo era: gracias doy a Dios que soy liberado, o que me ha liberado ¿de qué? Pues del cuerpo, de la naturaleza de pecado. ¿Cómo lo hizo? Pues en la cruz del Calvario. Esa fue la manera en que este cuerpo de muerte o esta corrupta existencia mortal
fue llevada en la cruz sobre el cuerpo de Jesucristo, sobre el cuerpo de Jesucristo. Maravilloso Dios tenemos, amén. Entonces Pablo estaba describiendo la inutilidad de tratar de servir a Dios en la carne. Es imposible servir a Dios, es imposible agradarle a Dios en la carne. Ya no somos de la carne, y lo que sembramos en la carne vamos a cosechar, ¿qué? Muerte. Pero lo que sembramos en el Espíritu es otra cosa diferente. Cosechamos vida y paz. Entonces, ¿cuántos quieren vivir en la carne? Pues yo creo que ninguno. Pero ¿cuántos quieren vivir en el Espíritu? Porque es que en el Espíritu vamos a cosechar todo lo del Espíritu, amén. Entonces no podemos vivir nuestra vida cristiana desde la carne. Eso tiene que quedar definido en su corazón. Usted no puede vivir algo que viene del Espíritu desde su carne. Amén. Usted vive desde el Espíritu. Estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que dice Gálatas 2:20? Estamos ya crucificados con Cristo. Oye bien, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo natural, lo vivo en la fe de Jesús. Es inútil, oye, es inútil que trates de vivir tu vida cristiana desde tu carne o a través de tu carne, ¿ok? Es inútil que trates de vivir tu vida espiritual desde tu carne. Es dejar que el Espíritu viva. Ahora tienes que dejar que el Espíritu viva, porque ya tu Espíritu tiene la vida de Cristo. Ya a ti se te fue dada la naturaleza divina. Ahora desde tu nuevo Espíritu es que tú, ¿qué? Vives ahora conforme ¿qué? Conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne. Ahora dice ese versículo, Gálatas 2:20 dice claramente que lo que ahora vivimos en nuestra carne, oigan bien, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Esto significa que nosotros dejamos que el Espíritu, que el Espíritu viva en nosotros y se manifieste a través de nuestra carne. Y esto lo hacemos por medio de la fe. ¿Pero qué? ¿En qué? ¿En qué estamos creyendo? Pues estamos creyendo que el cuerpo de pecado está crucificado, muerto y sepultado, para que ahora Cristo viva en nosotros. ¿Eso no, acaso no es una muy buena noticia? Yo creo que sí. Amén. Entonces, lo que vives ahora en esta carne lo vives en la fe de aquel que se llevó, de aquel que se llevó tu cuerpo de pecado. Pero ¿quién se llevó tu cuerpo de pecado en la cruz? Pues Jesucristo. A Él se le fue imputado el cuerpo de pecado tuyo y el mío. Y ahora es por la fe que tú vives en Cristo Jesús. Ahora es por la fe que tienes una nueva creación. Desde donde ahora tú vives es desde el Espíritu. Amén. Entonces, nuestra parte carnal, que es el cuerpo y el alma, siempre va a quedar por debajo. Póngame que está haciendo calor. Nuestra parte carnal, cuerpo y alma, siempre va a quedar por debajo del estándar. Si no vivimos por fe, si no vivimos por fe, si no dejamos que el Espíritu de Dios sea el que viva a través de nuestro espíritu, manifestándose a través de nuestra alma y traspasando igualmente nuestra carne, oye bien, si no vivimos así, vamos a estar bajo el estándar de Dios, lo que Él quiere que ahora vivamos en esta nueva creación. Entonces, soy una persona nueva. Vamos a repetir después de mí. Soy una persona nueva en mi hombre interior. Soy una nueva creación. La naturaleza espiritual de pecado que me cubría se me fue quitada. Soy una nueva creación. Soy vestida de la gloria de Dios. Entonces, la imperfección nunca puede llegar a ser perfecta. Oigan bien, la imperfección nunca puede llegar a ser perfecta. ¿Cómo me voy a poder escapar de eso alguna vez? Eso es lo que estaba diciendo Pablo arriba en el versículo 24 y 25, en donde ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pues sencillamente ya Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado para ahora Cristo vivir en nosotros. ¿Quién me liberará? ¿Quién me liberará? Sencillamente la cruz del Calvario, cuando fue imputado mi pecado, es el que ahora me hace libre de esa naturaleza de pecado. Yo estoy muy contenta por eso, de verdad. La carne nunca será perfecta. Oiga bien, la carne nunca será perfecta, pero mi espíritu sí. La carne no puede ser perfecta, pero el espíritu sí. Lo que hay ahora dentro de tu espíritu, que es la nueva creación, y lo que ahora en esta nueva creación tienes
todo lo de Dios dentro de ti, oye bien, esa parte es la que es perfecta, esa parte es la que es pura, esa es la parte que es santa, esa es la parte que es verdadera. Ese es el lugar donde ahora habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos esto. Ahora, igualmente, nosotros somos libres de la condenación. Después de este capítulo 7 de Romanos, viene el capítulo del Espíritu, en donde Pablo habla acerca del Espíritu. Allí vamos a mirar la vida en el Espíritu. Y miremos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así. Aquí en este capítulo 8, que habla de permitir que nuestro espíritu renacido domine nuestras vidas, ¿a través de quién? Del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes tú que era necesario que el poder del Espíritu Santo viniera a nosotros? ¿Sabías tú eso? Era necesario que el Espíritu Santo viniera. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos nunca lo hubiéramos podido lograr. Por eso necesitábamos un poder sobrenatural. Necesitábamos un poder mucho mayor, mucho más potente que cualquier otra clase de poder que hubiera en nosotros. Y esto fue el poder del Espíritu Santo. Por eso era necesario que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo viniera a habitar en nosotros. Entonces, en esa parte vimos claramente que en Romanos 7 describe una frustración. A mí por eso no me gustaba leer capítulo 7, porque me sentía frustrada, porque me sentía identificada. Pero ¿saben qué? Esto era lo que me mostraba en la carne, Pablo. En la carne nunca vamos a lograr las cosas de Dios. Vamos a sentirnos siempre frustrados, porque la carne no es perfecta, pero el Espíritu sí. ¿Y desde dónde debemos de vivir nuestra vida cristiana? ¿Desde dónde vivimos nuestra vida cristiana? Ahora, ¿desde dónde la vivimos? Desde el Espíritu. Bien, entonces, en el capítulo 8 vamos a ver la sobreabundancia de la victoria que ahora tenemos, oigan bien, en nuestra vida cristiana. ¿Pero a través de qué? A través del Espíritu, no a través de la carne. En la carne nunca lograremos cumplir nada, absolutamente nada, pero en el Espíritu y en el poder del Espíritu, en el poder de la nueva creación, lo vamos a lograr todo, absolutamente todo. Entonces, Pablo estaba haciendo un contraste entre Cristo viviendo en nosotros y luego viviendo a través de nosotros, y este es Romanos 8. Aquí nos está mostrando una y otra vez todas las cosas que habla acerca de que ahora vivimos en el Espíritu, conforme al Espíritu, vivimos en el Espíritu, conforme al Espíritu, vivimos en el Espíritu, conforme al Espíritu. ¿Okay? Y nuestro intento de vivir para Dios desde la carne es inútil. Oiga, es inútil. No se puede vivir la vida cristiana en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Si tú has vuelto a nacer de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Díganme, levanten la mano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, tienes ya un hombre nuevo dentro de ti. Tienes un hombre nuevo dentro de ti, tienes una naturaleza nueva, pero tienes todavía algo más maravilloso. Tienes la misma presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así. Ahora pues, ninguna condenación, hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Aleluya. Entonces dice que no hay condenación, que no hay condenación en Cristo Jesús. No hay condenación, no estoy más en condenación. Esta palabra, no hay condenación a los que estamos en Cristo, está significando que ya no estoy bajo la sentencia, oigan bien, que ya no estoy bajo la sentencia de muerte, ya no estoy reprobada. No estoy bajo la condición de la muerte, ya no estoy bajo la conducta de la culpa por el pecado. Ya, oigan bien, eso de no hay condenación significa que ya no estoy bajo el veredicto de culpabilidad ni castigo. Eres libre, oye bien, de la condenación. Eres libre de la culpabilidad. Eres libre del pecado. Eres libre de la muerte. Eres libre
de esa naturaleza de pecado que había dentro de ti. Bien, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes está en Cristo? Amén. Entonces, los que hemos nacido del Espíritu Santo, si estás en Cristo, si has nacido de Dios, si eres una nueva creación, dice que estás dentro de Cristo. Entonces, es importante entender en esa palabra en. Esas personas que están dentro, esas personas que están esas personas que creen que realmente tienen una nueva creación, óyalo bien, no hay condenación para esas personas. El que camina en Cristo Jesús, el que camina en el Espíritu, el que camina en la nueva naturaleza, no hay condenación para nosotros, no la hay. Si permites que esta naturaleza completamente nueva, viva, oye, primero tienes que creer que vive dentro de ti, que está en ti. Y luego también tú tienes que entender que esa vida del Espíritu quiere manifestarse a través de ti. Dios quiere que tú vivas en el Espíritu para que Él pueda manifestarse a través de tu vida. Condenación se refiere también a declarar algo inútil para ser usado, o sea, clausurado. Eso es como si tú tuvieras un lugar y tú clausuras ese cuarto. Así estábamos nosotros, clausurados, estábamos cancelados. La presencia de Dios no podía estar en nosotros. Es más, nosotros no podíamos entrar al lugar santísimo siquiera. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, solamente los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y una vez al año podían entrar a ese lugar santísimo. Y esto es tremendo entender esto. Oigan bien, ahora nosotros podemos vivir en su presencia. Ahora nosotros podemos vivir en la presencia del Dios Altísimo. Ahora nosotros podemos, oigan bien, recibir de todo lo que hay en el lugar santísimo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios 6:17. Tenemos que entender que ya la muerte, la condenación de la muerte fue cancelada. No tiene ningún efecto sobre ti ni sobre mí. ¿Por qué? Porque Jesús se llevó la naturaleza de pecado. ¿Qué era lo que hacía que estuviéramos bajo condenación? Pues la naturaleza de pecado. ¿Sabe usted que la naturaleza de pecado, mientras que estuviera la naturaleza de pecado dentro de nosotros, oigan bien, mientras que estuviera la naturaleza de pecado, no, déjelo. Mientras que estuviera la naturaleza de pecado en nosotros, ¿saben ustedes que el Espíritu Santo no podía vivir dentro de nosotros? Por eso fue tan importante la muerte de Jesucristo, porque la muerte de Jesucristo se lleva la naturaleza de pecado y ahora por medio de la fe el Espíritu Santo puede vivir dentro de nosotros. Tenemos al Santo Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. A mí me emociona eso mucho. Pero en 1 Corintios 6:17 dice, pero que el que se une al Señor, uno espíritu es con Él. Uno. Es indivisible, inseparable. No se puede dividir. Trate de dividir el uno usted. No puedes. ¿Por qué? Porque uno es uno. Es una sola unidad. Así es tu espíritu en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en tu espíritu. Uno. Amén. En 1 de Juan 4:17 igualmente nos está hablando que debido a esa unión, debido a que ahora somos uno en el Espíritu, debido a que ahora somos una nueva creación, que ahora estamos en Cristo, que ahora estamos en la vida de Cristo, óiganlo bien, el amor se completa y se perfecciona con y en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque como es Jesús, oigan bien, como es Jesús, así también nosotros somos en este mundo. Mi pregunta que te quiero hacer, ¿crees tú verdaderamente que tú eres como Jesús? ¿Crees tú que eres tú como Jesús? ¿Crees tú que eres tú como Jesús? Amén, somos como Jesús, aquí en esta tierra, no para mañana, sino para ahora, es para allá. Si tú eres una nueva creación, si tú tienes una nueva creación, si tú eres un nacido de nuevo, tú tienes que entender que eres como Cristo, aquí, ahora, en la tierra. Amén. Entonces, recordemos que es el diablo el que nos condena. Él es el que nos hace que nos sintamos incapaces, cautivos, frustrados, derrotados. ¿Y cómo lo hace? A través de tu carne.
Oigan, a través de tu carne, el diablo habla a través de tu carne. Y cuando tú te mangualas con los pensamientos de él y te pones a decir, ay, sí, pobrecita de mí, y te vuelves la víctima, y te, ay, qué pobrecita, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Oye, estás haciendo a Dios mentiroso, porque le estás creyendo las mentiras del diablo que se manguala con tu carne para engañarte a ti. Pero oigan bien, eso no sucede en el Espíritu. Y Dios, que es quien vive en nosotros, Él quiere decirte, levántate en tu espíritu, porque tú eres mi nueva creación, porque en ti está el Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere, que nosotros creamos realmente quienes somos en el Espíritu con Él. Amén. Entonces, ¿qué te hace pensar que Dios podría usarte? ¿Qué te hace pensar que Dios podría usarte? Pues el vivir ahora en la nueva creación. Por eso entiendo yo que Él sí me puede usar, ¿ok? Y si es verdad, oye bien, si es verdad, en mi carne soy imperfecta. Oye bien, en mi carne soy imperfecta. Pero a través de mi carne, la ley del Antiguo Testamento, o sea, la ley mosaica, en vez de que fuera algo bueno para mí, en realidad se convirtió en mi condenación. ¿Quién es el que nos muestra el pecado? ¿No es acaso la ley? ¿Quién es el que nos afirma lo que éramos antes? ¿Quién? La ley. La ley es la que nos dice, tú eres un pecador, tú estás condenado. Y eso lo hace en nuestra carne. Pero ¿saben qué? Ya yo no soy de la carne. Ya yo no soy de la carne, soy del Espíritu. Soy del Espíritu. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Porque la ley, siempre me ha gustado este versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Todos estamos en Cristo. Todos los que han entendido y han seguido estas enseñanzas deberían verse ahora en Cristo. Oye, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿A quién? A usted. ¿A quién? A mí. A los que hemos creído. ¿De qué nos ha liberado la ley del Espíritu de vida? ¿De qué cosas me ha liberado? Oye, el Espíritu, la ley del Espíritu de vida. De la ley del pecado. De la ley de la muerte. ¿Qué me está tratando de decir usted, pastora? Sencillamente que ya la muerte no reina por el pecado en nosotros. Ahora reina es el poder de la gracia para vida. En el nombre de Jesús. Entonces dice que la ley gobernaba mi viejo hombre. Esta ley declaró a mi viejo hombre que era una perdedora, una fracasada. El viejo hombre siempre, el viejo hombre se verá siempre imposibilitado para recibir sanidad, prosperidad, gozo. Pero ya yo no vivo en el viejo hombre. Ahora tengo un nuevo hombre dentro de mí. Amén. Versículo 3. Vamos al versículo 3. Versículo 3. Póngalo en el suelo a ver si se calla. ¿O no? Bueno, pues. Ok. Porque lo que la ley no pudo hacer, oigan bien, porque lo que la ley no pudo hacer, me gusta el versículo 3, porque lo que la ley no pudo hacer, es decir, vencer al pecado, eliminar el castigo, eliminar el poder del pecado, óyelo bien, debilitada por la carne, la naturaleza del pecado del hombre sin el Espíritu Santo, Dios lo hizo. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Y cómo? Imputándole la naturaleza de pecado. Vean ustedes a esto. Dice, Dios lo hizo. La ley no lo pudo hacer. La ley no lo pudo hacer. Pero Dios lo hizo. Envió a su propio Hijo en semejanza de hombre pecador, pero sin pecado, como ofrenda por el pecado. Y condenó, y condenó al pecado en la carne, o sea, lo venció en la persona de su propio Hijo. Esto es maravilloso cuando uno comienza a meditar en estas cosas. Si yo no hubiera sido imperfecta, debido a la naturaleza de pecado, hubiera sido fácil seguir la ley. Si yo hubiera sido perfecta en mi carne, hubiera sido fácil cumplir la ley, ¿correcto? Si yo hubiera sido perfecta en mi carne, hubiera sido fácil cumplir la ley. Pero como nunca lo soy, nunca lo voy a hacer, pero en el Espíritu ahora, en la nueva creación, sí lo soy, para poder ahora no vivir de acuerdo a la ley escrita, sino ahora de acuerdo a la ley del Espíritu. ¿Cómo vamos a vivir y a triunfar en nuestra vida cristiana? A través de la ley
del Espíritu. ¿Cómo hemos dicho que es la ley? La ley es pura, la ley es santa, la ley es verdadera, la ley es recta. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros podemos guardar la ley moral, pero no por mi carne, sino por la ley del Espíritu. La ley mosaica no puede lograr nada de esto en mí debido a la naturaleza de pecado que gobernaba mi vida. Pero la ley del Espíritu en Cristo Jesús nos lleva siempre al triunfo en todas las cosas en nuestra vida cristiana. Entonces necesitamos entender igualmente nuestra posición y nuestra vivencia en Cristo, dentro de Cristo. Amén. Hay una diferencia entre en la carne y hay una diferencia conforme a la carne. Igualmente hay una diferencia en el Espíritu y luego dice conforme al Espíritu. Vamos a Romanos 8:4. Vamos a Romanos 8:4. Esta es una enseñanza poderosa. Me gusta hablar acerca de la vida del Espíritu. Realmente ahora me debo y soy conformada no a la carne sino al Espíritu. Muy interesante mirar. Bien. 8:4, para que el requisito justo de la ley se cumpla en nosotros, que no vivimos nuestras vidas como en los caminos de la carne. Entonces, usted la única manera que usted va a cumplir con la ley moral es a través de la ley del Espíritu, de Dios, que ahora está en usted. Usted no lo puede lograr en la carne, usted lo logra en el Espíritu. Interesante mirar esto. Entonces, este versículo continúa diciendo: no vivimos nuestras vidas en los caminos de la carne o guiados por la naturaleza pecaminosa, sino que vivimos ahora nuestras vidas, aquellos que han nacido de nuevo, en los caminos del Espíritu, guiados, oye bien, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el poder del Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 5, dice así: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay una diferencia entre los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. Esa palabra en indica un lugar. Oigan bien, esa palabra en Cristo, en, conforme al Espíritu, está significando lugar. Significa que estamos ¿qué? Dentro de Cristo. Significa también que estamos escondidos dentro de Cristo. Significa que ahora nuestro espíritu vive dentro de Cristo, en el Espíritu de Cristo. Somos uno. Muy interesante cuando uno comienza a entender que esa palabra en indica el lugar donde está algo, especialmente si está en el interior de algo. Nosotros estamos en el interior, nuestro espíritu está en el interior del Espíritu Santo de Dios. Esto es maravilloso. Eso es como cuando usted mete un objeto dentro de una gaveta. Usted lo pone dentro de la gaveta, lo pone dentro de ese objeto. Bueno, así también está nuestro espíritu, dentro del Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la palabra en cuanto a posición. Ahora, ¿cuál es la posición de tu alma? Pongan atención a esto, porque esto el Señor me lo enseñó. ¿Cuál es la posición de tu alma? Vamos un momentico al versículo 5 de Romanos, perdón, al 4, vamos un momentico, dice: para que la justicia de la ley, lo voy a decir de la Reina Valera, anteriormente lo dije de otra palabra, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos ¿qué? Conforme a la carne. Oye, no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. La palabra conforme significa como en un molde. Por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros ya no estamos conformados, o sea, no estamos amoldados a la vida del mundo. Pero así también nosotros ya no estamos amoldados a la vida de la carne. Pero ¿quién es el que no está amoldado? El alma. Ya en el Espíritu todo lo tenemos. Ahora nosotros necesitamos decirle al alma: ¿a dónde tú vives? Alma, ¿dónde tú estás? ¿Vives tú desde la carne o vives tú desde el Espíritu? ¿Me están siguiendo aquí? Esto es importante entenderlo. Porque es que nuestra alma, recuerden que nuestra alma está como en un sándwich, ¿no?
Está la parte del espíritu y está la parte del cuerpo, la parte sensorial. Y nuestra alma está como entre estas dos cosas. Nuestra alma nos puede contactar con el mundo externo a través de nuestro cuerpo, ¿correcto? Y también nos puede contactar con el espíritu. El alma hace las dos cosas. Entonces, la pregunta aquí que les quiero hacer, ¿cuál es la posición de tu alma? ¿Estás tu alma conformada a tu carne? Uy, ay, 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 ay. ¿Vives tú, tu alma vive en la carne? ¿Saben que hay tantos cristianos que por no entender estas verdades viven en un engaño de sus carnes? Y es muy triste mirar que hay cristianos que aún engañados por la carne no dejan que la verdad de la palabra de Dios los haga libres. Eso es lo peor, porque no que reconocen lo carnales que son, que el alma está más apegada a la carne que al espíritu. Entonces, el alma carnal, oigan bien, o la persona almática es la que vive según la ¿qué? La carne. Entonces, ya les enseñé, el alma, una alma que está conformada a la carne está pegada a la carne. Oigan bien, está pegada a la carne. Está pegada a la carne. ¿Está tu alma pegada a la carne? ¿Estás dejándote engañar por los deseos de tu carne? ¿Estás dejándote tú llevar por la carne? Si tú te estás dejando llevar por tu carne, es porque tú no has entendido el principio de que la naturaleza de pecado ya fue destruida. Si quiere, agárrelo y tómelo, sí. Tranquila, ¿ok? Podríamos también decir, oigan bien, una persona carnal o una persona almática es una persona que vive según la carne. O sea, que la posición del alma de esa persona se encuentra en contacto más con la carne que con el espíritu. Oigan bien, recojan sus espíritus y concéntrense en la enseñanza, ¿ok? No dejemos que de verdad la bendición sea quitada, ¿vale? Pongan atención, el alma carnal o la persona almática es la que vive según la carne. O sea, que la posición de su alma se encuentra más en contacto con la carne que con el espíritu. Esa alma está agradando más a la carne que al espíritu. Eso es lo que se llama una persona almática o carnal. Amén. Y no debe ser así. También podríamos decirlo de esta manera. Esta alma que posicionalmente se encuentra en el lugar de la carne o en el interior de la carne, es un alma que está siendo llevada por los deseos engañosos de la carne. Es un alma, es un alma que no aborrece la carne. Es un alma que está prefiriendo la vida de la carne en vez de aborrecer la vida de la carne y los deseos engañosos de la carne. Lo que está es enmangualada con los engaños de la carne. Y estas personas son cristianos que realmente nunca van a crecer ni nunca van a tener el entendimiento correcto de lo que Dios quiere enseñarles. En este caso, oigan bien, el alma del espíritu. ¿Cuántos tienen un alma guiada por el espíritu? ¿Cuántos tienen un alma que vive en el espíritu? ¿Cuántos tienen un alma que está conformada, no al molde de la carne, sino al molde del espíritu? Todos deberíamos estar teniendo un alma moldeada al espíritu y no a la carne. Entonces, miren a esto tan tremendo. El alma del espíritu, o la persona del espíritu, lo que llamamos una persona del espíritu, es la que su alma vive según su espíritu. Oye, el alma vive según su espíritu. O sea, que la posición del alma se encuentra en contacto con el espíritu. Y el alma, en esa posición del espíritu, deja que todo lo del espíritu la llene. El alma se deja alimentar de todo lo del espíritu en vez de lo de la carne. Eso es un alma que es del espíritu. Eso es una persona espiritual. Es una persona que se deja llevar por el espíritu. Es una persona que ha dejado que el alma se conforme
oigan bien, al espíritu, a la vida del espíritu, a la vida de la nueva creación y ya no a la de la carne. Y esto es una cuestión de entrenamiento. Usted entrena al alma. Por el poder del Espíritu Santo, usted entrena al alma. Por el poder de esa nueva creación que tenemos dentro de nosotros, usted entrena a su alma. Y le dice, oh, no señorita, ok, no alma mía, usted no va a estar conformada a su carne. Usted está conformada al Espíritu porque ya usted, oigan bien, ya usted no es de carne. Tiene su carne, pero ya el poder de la carne perdió su valor en usted. Ahora usted vive del Espíritu. Cuando nosotros entendemos estas verdades, les digo sinceramente que la vida es totalmente diferente. Diferente. Si tú has vuelto a nacer de nuevo, tu alma está en el Espíritu, es del Espíritu. Está conformada o debería estar conformada al Espíritu. Vives en el Espíritu. Tu alma necesita entender, oye, alma mía, ya tú no vives en la carne, ya tú vives en el Espíritu. Tú vives en el Espíritu. Significa ser del Espíritu. En Cristo significa en el Espíritu de vida, en la nueva creación. Si tú no has vuelto a nacer, pues de nuevo, pues sencillamente eres un hombre natural. Ahora, necesitamos entender que ese en el Espíritu está significando ¿qué? Una posición. Sea que usted esté en el Espíritu o sea que usted esté en la carne. En está significando el lugar donde usted se encuentra. Sea que su alma está en el Espíritu o sea que su alma esté en la carne. Amén. Y esto es consistente a través de todo el capítulo 8 de Romanos. Sin embargo, está indicando también las consecuencias de estar en la carne y de estar en el Espíritu. ¿Cómo puedes darte cuenta si estás actuando conforme al Espíritu o conforme a la carne? ¿Cómo te puedes dar cuenta si estás andando conforme al Espíritu o conforme a la carne? Vamos a mirar la respuesta. Miremos ahora Romanos 5, ahí mismo 8:5. Vean y verán. Un alma que está en la carne es un alma que va siempre a estar pensando en las cosas de la carne. Vea lo que dice el versículo. Los que son de la carne piensan ¿qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pregunta, ¿en qué lugar se encuentra tu alma? ¿Cuál es la posición en la que se encuentra tu alma? Si tu alma está en tu carne, pues eres carnal. Si tu alma está posicionada en tu carne, oye, eres carnal. Te deja llevar de la carne. Pero si tu alma está posicionada en el Espíritu, ¿qué va a ser? Vida y paz. Y usted dice, wow, vida y paz. Yo cuando hay días en que yo camino en el Espíritu, no es todos los días, pero estoy aprendiendo. Mi alma está siendo entrenada para vivir siempre en el Espíritu, porque en el Espíritu es más rico. Pero les digo una cosa, que cuando hay algo que le he venido hablando a mi alma mucho y reconozco los momentos en que vivo en el Espíritu, porque cuando tu alma está en el Espíritu vas a sentir paz, porque sabes que estás haciendo las cosas no en tu carne, sino en tu espíritu. ¿Y eso qué trae? Paz. Entonces yo le he dicho a mi alma, ajá, alma mía, ¿te has dado cuenta lo rico que es vivir en el Espíritu? ¿Te has dado cuenta lo sabroso que es vivir en el Espíritu? Yo le hablo a mi alma, yo le digo, alma, es lo más rico que puede haber vivir en el Espíritu, porque lo único que hay es paz, gozo en el Espíritu Santo. Y yo me he propuesto a que mi alma camine en el Espíritu. ¿Por qué? Porque soy una mujer del Espíritu. Soy nacida del Espíritu, por favor, ¿ok? Entonces, Romanos capítulo 6, 8:6. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu van a pensar, los que son de la carne van a pensar en las cosas de la carne. Y luego dice en el versículo 6, dice, ahora bien, la mente de la carne es ¿qué? Muerte. ¿Qué les he dicho yo a ustedes que es muerte? Muerte es ausencia de ¿qué? De la vida de Dios, ¿verdad? ¿Correcto?
les he enseñado. Entonces, ¿qué sucede cuando tu alma está metida en la carne? Pues sencillamente no está Dios. No está Dios gobernando tu alma. ¿Quién es la que la está gobernando entonces? Pues la carne. Ahora, ¿dónde prefieres tú vivir? Pues en el espíritu. Pero esto es tremendo, porque tú tienes que ser sincera contigo mismo. Porque es que en el engaño de la carne nos va a decir, ¿tú estás bien? ¿No hay ningún problema contigo? Ah, pero ¿estás bien? ¿Viviendo bien? No, tranquila. Pero todo es un engaño. ¿Por qué? Porque la carne no quieres que salgas de la posición de tu carne. La carne no le gusta que el alma se vaya al espíritu, así de sencillo. Y luego dice este versículo 6 que estamos leyendo, dice, pero la mente del espíritu es ¿qué? Vida y paz. ¿Qué les dije yo acerca de la palabra vida? ¿Ah? ¿Qué les dije yo acerca de la palabra vida? Vida es ¿qué? La clase de vida de Dios. Cuando tu alma está en el espíritu, está la vida de Dios. Oye, la vida de Dios que está dentro de ti está fluyendo como una fuente refrescante en toda tu alma. Toda tu alma, en toda tu alma. Oye, ¿qué es lo que es la mente? ¿De qué está compuesta el alma? Tiene la mente, tiene los sentimientos, tiene la voluntad, tiene todo en ella, ¿verdad? Igualmente está ¿qué? En el cuerpo. Entonces, cuando tú te dejas llenar por la vida del espíritu, cuando dejas, tu alma está posicionada en el espíritu, todo lo que fluye del espíritu va a fluir en tu alma. Todo lo que fluye del espíritu permea tu alma. Todo lo que fluye de tu espíritu va a permear también tu cuerpo. Por eso es que yo no permito que los engaños de la enfermedad vengan a mi cuerpo. Porque si vivo en la fuente de vida de Dios en mi espíritu y mi alma lo está entendiendo y vivo en el espíritu, no hay enfermedad que pueda caber en el cuerpo. No hay contienda que pueda tomar lugar en mi corazón. Porque la vida de Dios está fluyendo. Amén. Bien lindo, bien tremendo es esta enseñanza. Si eres del Espíritu vas a estar pensando en Dios. Si eres del Espíritu, si tu alma es del Espíritu, si tu alma está en el Espíritu, si la posición de tu alma está en línea con la de la vida del Espíritu, lo único que va a fluir de ti es el Espíritu de Dios que te va a llenar. Eso es todo. Eso es todo. Amén. La mentalidad carnal produce ¿qué? Muerte, ausencia de Dios. Pero la mentalidad espiritual, vida de Dios, produce vida y paz. Romanos, vamos al versículo 7, 8, 7. 8, 7. La mente de la carne, oye bien, la mente de la carne con todas sus actividades pecaminosas es activamente enemiga a Dios. Oye bien, es enemiga a Dios. No se somete a la ley de Dios, ya que no puede. Y los que están en la carne, viviendo una vida que satisface los apetitos y los impulsos pecaminosos, no pueden agradar a Dios. Así lo dice la Reina Valera. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú tienes que tomar una determinación con tu alma. ¿En dónde quieres posicionar tu alma? Si quieres posicionar tu alma en la carne o quieres posicionar tu alma en el espíritu. Yo te aseguro que si tú posesionas tu alma en el espíritu, todo lo del espíritu de Dios que está en tu espíritu va a fluir y va a permear tu alma y va a llegar a todas las partes de tu ser. Y eso es importante que lo entendamos. Amén. Entonces, el carnal se centra en sí mismo. El espiritual se centra en Dios. Un alma carnal está centrado ¿en qué? Pues en la carne, en los engaños de la carne. Pero un alma espiritual, ¿qué va a hacer? Pues se va a centrar en las cosas de Dios. ¿De qué lado estás? ¿Dónde está tu alma? ¿Qué posición está tomando tu alma? Ajá. Tú eres la única que puedes responder a esa pregunta. Yo no lo puedo hacer por ti.
Ahora yo te digo una cosa, sí, ha habido momentos en que he dejado que el alma tome posición en mi carne. Ay, pero me va muy mal. Cuando yo dejo que mi alma, oigan bien, tome lugar, se posicione en la carne, me va muy mal. Muy mal. Porque me estoy dejando engañar por los deseos de la carne. Y no estoy dejando que el Espíritu de Dios sea el que tome lugar en mí. Entonces, vamos ahora al versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven en la carne. Diga, yo no vivo en mi carne. Diga, mi alma no está posicionada en mi carne. Mi alma está posicionada ahora en mi espíritu, porque ahora mi espíritu tiene la vida de Dios. Ya yo no estoy muerta en mis delitos y pecados. Estoy muerta al pecado, pero ya no estoy muerta en mis delitos y pecados. Ahora vivo para Dios. ¿Pero qué es lo que vive ahora para Dios en ti? Tu espíritu, tu alma e igualmente tu cuerpo. Estás viva para Dios ahora. Espíritu, alma y cuerpo son guardados irreprensibles hasta el día de la venida del Señor. Amén. Y continuamos leyendo ese versículo 9. Dice, sin embargo, ustedes no viven en la carne, controlados por la naturaleza pecaminosa, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, dirigiéndolos y guiándolos en todo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece y no es hijo de Dios. Pero yo no creo que yo le estoy predicando a personas que no tengan la nueva creación. Yo no creo que yo le esté predicando a personas. Y si estuviera predicándole a una de estas personas así, hoy te digo, tú puedes nacer de nuevo y ser del Espíritu y ya no ser de la carne. Así de sencillo. ¿Cómo hago esto? Sencillamente cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, en esa Reina Valera, la Reina Valera de ese mismo versículo 9 dice así: pero vosotros no viven según la carne. ¿Quién es el que no vive según la carne? Pues los que viven según el Espíritu. ¿Quién es el que no vive según la carne? Pues los que viven en el Espíritu. Esos son los que no viven en la carne. O sea, los nacidos de nuevo, los que ahora tienen una nueva creación. El todo es que tienes que desarrollar tu alma, tiene que desarrollar en ti, oiga, la posición que ahora se nos es dada para vivir en el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. No es de él. Tu alma es del Espíritu y es en el Espíritu. Tu alma está posicionada, moldeada a la vida del Espíritu, a la vida de la nueva creación y no a la de tu carne. A lo mejor estás actuando conforme a la carne, estás obteniendo los mismos resultados que tuviste antes de que fueras vuelto a nacer. Pero la verdad es que ya no estás más en la carne, ya no estás conformada a la carne. Tienes este nuevo espíritu dentro de ti y lo único que te detiene es no estar siendo transformada en la renovación de tu entendimiento. Tu espíritu produce el fruto del Espíritu. Oye bien, tu espíritu sí produce el fruto del Espíritu. Si tú eres nacido de Dios, tú tienes una semilla con la cual tú fuiste engendrada que viene del Espíritu. Por lo tanto, si fuiste engendrada por el Espíritu, eres del Espíritu. Eres del Espíritu. Y así como un árbol tiene, los árboles frutales tienen una fruta y dentro una semilla, sencillamente tú vas a dar del mismo género de lo que fue sembrado en ti. Tú vas a dar el fruto del Espíritu. Tú no vas a dar otra cosa. Los del Espíritu, los que nacemos del Espíritu por la semilla incorruptible del Espíritu, ¿qué vamos a dar? Pues el fruto del Espíritu. ¿Está tu alma posicionada en el Espíritu? Si está posicionada en el Espíritu, te aseguro que lo que se va a ver a través de ti es el fruto del Espíritu. No te dejes engañar en tu carne. Hay muchos cristianos que viven engañados en su carne tristemente. Y lo mejor o lo peor, no sé cómo ponerlo, lo peor sí, podríamos decir, no quieren salir del engaño porque les agrada mucho vivir en la mentira de la carne. Pero hoy te animo para que te arrepientas,
La palabra arrepentimiento está significando cambio en tu manera de pensar. Tú no eres de la carne. Tú no estás para vivir conformada a la carne. Si tú eres nacida de Dios, si tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, si eres engendrada del Espíritu Santo, ya no eres de la carne, eres del Espíritu. Y necesitamos tomar decisiones en nosotros, elecciones, en saber que si soy del Espíritu, vivamos por el Espíritu. Amén. Entonces, ya tienes ese nuevo espíritu dentro de ti y lo único que te detiene es la manera de pensar. Así que necesitas continuar siendo transformada en la renovación de tu entendimiento. No te dejes engañar por tu mente. No te dejes engañar por tu mente. Todavía piensas como si estuvieras casada todavía con el viejo esposo, con el hombre pecaminoso que había en ti. No es resistir unos días o unos momentos, es continuar cambiando. Es todo un proceso, es todo un proceso. ¿Saben? Cuando el gusano entra en el cacún para ser transformado, ellos comienzan a tejer. Hay una serie de líquidos que comienzan a salir de ellos, en donde comienzan a tejer una capa. Dentro de esa capa está allí el gusano. Y esos mismos jugos están transformando a esa persona, a ese gusano. Igual con nosotros. Nosotros tenemos los jugos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la vida del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la intimidad con el Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo te cambie dentro de ti. No dejes que la carne te engañe. Tú puedes ser del Espíritu. Vamos a orar un momentico. Padre, yo te doy gracias, Señor. Hoy te pido, Señor amado, por las personas, Señor, cristianas que han oído este mensaje, pero que todavía viven engañadas en sus carnes, que están obrando en la carne, pero que están pensando que lo que están haciendo en la carne es lo correcto, porque están siendo engañadas por la mente carnal. Hoy oro especialmente por estas mujeres, hombres, que me estén oyendo en este mensaje, Señor, para que hoy tú les abras el entendimiento, para que ellas puedan entender, para que ellos puedan entender, Señor amado, que no podemos vivir engañados en nuestros corazones, engañados por nuestra carne, haciéndonos creer que lo que estamos viviendo dizque en el Espíritu, Señor amado, cuando lo estamos viviendo es en la carne y estamos pensando que lo estamos viviendo bien. Hoy ordeno en el nombre de Jesús que las vendas caigan. Hoy ordeno en el nombre de Jesús que esos espíritus demoníacos que tienen embotado el entendimiento en estas personas sea ahora mismo reprendido y echado fuera de tu mente, en el nombre de Jesús. Yo quiero allí que usted se ponga las manos allí en su cabeza, en la parte de su frente, en el nombre de Jesús. Todo embotamiento espiritual, todo engaño que le ha puesto Satanás a través de la mente carnal a estas personas, hoy en el nombre de Jesús se tiene que caer. Se tiene que caer en el nombre de Jesús. Señor, declaro que ahora los ojos del entendimiento darán claridad, Señor amado, y esta persona podrá reflexionar, Señor amado, y se arrepiente ahora en el nombre de Jesús con respecto al engaño de su carne, Señor amado, para que así sea una persona íntegra, para que así su alma pueda vivir desde el Espíritu y conformada al Espíritu. Te doy gracias, Señor amado, por el crecimiento que estamos teniendo, Señor, de nuestra alma en el Espíritu, porque nuestra alma está creciendo hasta la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Te damos gracias, Señor, por cada oyente, por cada persona que estuvo, Señor amado, conectada en el fanpage de Creación en Cristo. Dios les bendiga.